Mi mamá se volvió a casar con un hombre que pensó que era el indicado, hasta que pasó lo que nunca pensó. No suelo escribir cosas así y probablemente esto esté desordenado, pero necesito sacarlo de mi cabeza. Soy un hombre de 27 años, vivo en Estados Unidos, por temas de privacidad no puedo decir el lugar ni el estado. Mi papá murió hace 6 años, un 14 de marzo. Esa fecha sí no se me va a olvidar nunca. Todo lo demás después de eso es como una neblina. Infarto, de esos que no avisan. Un día estaba ahí, al otro no. Éramos mi mamá, mi hermana y yo. Mi hermana, la llamaré A, para no usar nombres reales, era una adolescente por esas fechas. Yo ya era mayor, estudiaba en la universidad, tenía mi grupo de amigos con los cuales pasamos muchas aventuras juntos. Cuando me llegó la noticia salí corriendo a casa para ver a mi papá y cuando me contaron lo que pasó no podía creerlo. Sentí un gran dolor y un gran peso que cargaba ya que yo soy el mayor y el único hombre de la casa ahora, por lo que tuve que asumir muchas responsabilidades en casa, tuve que dejar las fiestas y el relajo para buscar un trabajo y a la vez no descuidar mis estudios. Fue duro pero logré hacerlo pese a todo lo que tenía en contra. Mi mamá quedó muy mal. No del tipo que llora todo el tiempo, sino del tipo que se queda sentada mirando la pared. Durante mucho tiempo no quiso salir, ni conocer gente, ni hablar de rehacer su vida. Y la verdad, ninguno de los dos la presionamos. Hasta que sus amigas empezaron a insistirle. Le decían que tenía que salir, distraerse, hacer algo, para ella. Ella se resistió bastante, pero al final aceptó ir a una clase de cocina en un centro comunitario. Según ella, solo para no escuchar más a sus amigas. Ahí conoció al tipo que ahora es su esposo. Lo voy a llamar M. Desde el primer momento me cayó mal. No porque fuera grosero ni nada así. Simplemente, estaba ahí, hablaba mucho, se reía fuerte, quería ayudar en todo. Para mí era como si intentara ocupar un lugar que no era suyo. Mi hermana también lo odiaba al principio. Se burlaba de él, decía que era intenso, que se notaba que quería caer bien. Incluso evitaba estar en la casa cuando él iba. Por eso nunca pensé nada raro. Con el tiempo, M empezó a estar más presente. Primero como el amigo de mamá, después como su pareja. Yo me fui acostumbrando, aunque nunca me sentí cómodo. Mi hermana dejó de quejarse, pero pensé que simplemente lo había aceptado, no más. Se casaron. Yo fui por mi mamá, no por él. Y ahora viene lo que me tiene la cabeza hecha mierda. Hace unos días volví a la casa de mi mamá antes de lo esperado. No avisé. Entré y la casa estaba en silencio, lo cual me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Subí al segundo piso para dejar unas cosas y escuché voces bajas, risas contenidas. Venían del cuarto de M. La puerta estaba entreabierta. Miré. Ojalá no lo hubiera hecho. Era M. Y era mi hermana A. No fue algo confuso ni algo que se pudiera malinterpretar. No estaban hablando. No estaban abrazados. Era exactamente lo que parece. No dije nada. Cerré la puerta despacio, bajé y me fui. Me senté en el auto sin manejar, con las manos temblando, tratando de entender qué acababa de pasar. A es adulta, lo sé, pero él es el esposo de mi mamá. El tipo que entró a nuestras vidas después de que mi papá murió. El tipo que ella odiaba al inicio. Desde ese día no puedo mirarlos igual. A me escribió preguntándome si estaba bien porque me notó raro. No le respondí. M me habló como si nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y mi mamá no sabe nada. Pensar en decirle me revuelve el estómago. Pensar en no decirle me hace sentir cómplice. En unos días se supone que vamos a estar todos juntos, sentados en la misma mesa, fingiendo que somos una familia normal. No sé qué hacer, no sé a quién enfrentar primero. No sé si esto lleva tiempo o si empezó hace poco. No sé si mi hermana está confundida o si él se aprovechó de algo que nunca vi. Solo sé que desde que vi eso, nada se siente igual. Actualización 1. Antes que nada, gracias. De verdad, no pensé que tanta gente iba a leer esto ni mucho menos tomarse el tiempo de responder. Leí casi todos los comentarios, incluso los que eran duros. Algunos me hicieron enojar, otros me hicieron pensar, pero todos ayudaron más de lo que creen. Pasaron cosas, nada salió como lo planeé. Yo no pensaba decirle nada a mi mamá todavía. Mi idea era hablar primero con mi hermana A, entender qué estaba pasando y después ver cómo manejarlo. Pero la vida decidió hacerlo a su manera. Mi mamá se enteró sola. Fue de la forma más estúpida y cruel posible. 2 días después de que escribí el post, mi mamá me pidió ayuda con su laptop. Ella es de las personas que no entiende mucho de tecnología y estaba frustrada porque el correo no dejaba de sonar. Fui a su casa para ayudarla. Yo estaba nervioso, pero traté de actuar normal. Resulta que ella y M comparten la laptop.
Creo que M estaba muy confiado que mi mamá respetaría su espacio de cuentas, pero al ocultar sus mensajes dejó una sesión abierta la cual se mostró. Yo abrí el navegador para revisar lo que mamá me pidió y ahí estaba. No voy a entrar en detalles exactos, pero había mensajes abiertos. No era algo ambiguo, no eran frases que se pudieran justificar. Eran mensajes claramente íntimos entre M y alguien guardado con un nombre que mi mamá reconoció de inmediato. Mi mamá estaba a mi lado cuando lo vio. No dijo nada al principio. Se quedó mirando la pantalla, como si no entendiera lo que estaba leyendo. Yo sentí que el corazón se me salía del pecho. Cerré la laptop rápido, pero ya era tarde. Me preguntó, con una voz que no voy a olvidar nunca. Eso es lo que creo que es. No supe qué decir. No la miré a los ojos. Creo que ese silencio fue suficiente respuesta. Ella no gritó, no lloró en ese momento. Se sentó, literalmente se sentó en la silla más cercana, como si las piernas no le respondieran. Después me pidió que me fuera. No de mala manera, solo dijo, necesito estar sola. Más tarde me escribió un mensaje corto. Ya hablé con él, no me dio más detalles. Por lo que sé hasta ahora, porque mi mamá habla poco y mi hermana no me habla nada, hubo una confrontación esa misma noche. Mi mamá enfrentó a M y después a A. No fue algo tranquilo, hubo gritos, hubo llanto, vecinos escucharon, todo lo que uno se imagina cuando una familia se rompe. M ya no está viviendo ahí. Se fue esa misma noche con algunas cosas. Mi mamá no me ha dicho si piensa divorciarse, pero honestamente no veo cómo esto tenga vuelta atrás. Mi hermana A, no sé. No me responde mensajes, no me bloqueó, pero es como si no existiera. Eso duele más de lo que pensé. Mi mamá está devastada, no solo por la traición de su esposo, sino por la de su hija. Me dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Enterrar a tu padre fue horrible, pero esto se siente como perderlos a los dos al mismo tiempo. No sé qué va a pasar ahora. La casa se siente vacía, pesada. Ya no existe eso de fingir normalidad. Gracias otra vez por el apoyo. En serio, me ayudó a no sentirme completamente solo en todo esto. Si hay más cambios, si pasa algo más, porque siento que esto aún no termina, escribiré otra actualización. Actualización 2. No pensé volver a escribir tan pronto, pero esto tomó un giro que todavía me cuesta procesar. Gracias otra vez por los mensajes. No he respondido a casi nadie, pero los he leído. Algunos comentarios me hicieron ver cosas que no quería aceptar. Para los que no entendieron bien cómo se descubrió lo de M, mi mamá me pidió resolver un asunto de su cuenta de banco en la computadora y al abrir el navegador, se mostró una cuenta falsa que pertenecía a M. Tenía chats con mi hermana, muchas subidas de tono. Y no fue porque alguien confesara voluntariamente, de hecho mi mamá pudo sacarles la verdad, no toda pero sí lo suficiente para echarlo sin nada. Después de que M se fue de la casa, mi mamá empezó a ordenar. No en plan, limpieza de primavera, sino esa forma en la que la gente ordena cuando necesita controlar algo porque todo lo demás se le fue de las manos. Encontró una caja vieja en el closet del cuarto de invitados. Una caja que no era de M. Era de mi hermana A. Adentro había cosas que mi mamá reconoció enseguida. Fotos viejas, pulseras, papeles de cuando A era más joven. Y también un cuaderno, uno de tapa blanda, de esos baratos. No tenía nada escrito afuera. Mi mamá lo abrió pensando que eran recetas, también fue a algunas clases de cocina después. No lo era, era un cuaderno que había usado como diario, aunque nunca lo llamó así. No tenía fechas claras, solo pensamientos sueltos, frases, cosas escritas a medianoche. Mi mamá me contó esto llorando, y juro que nunca la había visto así. Ahí estaba todo. Escribió mucho sobre papá, incluso años después de que murió. Cosas como que sentía que no lo había conocido lo suficiente, que le daba rabia olvidarse de su voz, que se sentía enojada con mamá por seguir adelante, aunque sabía que no era justo. Y después, empezó a escribir sobre M. No como un amante al principio, como un refugio. Escribió que M era el primero que la escuchaba hablar de papá sin decirle, ya pasó, o, tenés que ser fuerte. Que él la dejaba llorar. Que le decía que estaba bien extrañarlo. Que no la juzgaba. Hay una frase que mi mamá repitió varias veces porque se le quedó clavada. Con él no siento que papá esté muerto del todo. Eso me heló la sangre. Según el cuaderno, al inicio se odiaba a sí misma por sentirse así. Se enojaba con M, con ella, con mi mamá. Pero con el tiempo empezó a confundir esa sensación de seguridad, de comprensión, de figura estable, con amor. Y M nunca puso un límite real. Eso es lo que más destruyó a mi mamá cuando leyó todo. No fue solo la traición sexual. Fue entender que su esposo ocupó un lugar emocional que no le correspondía, uno que pertenecía a un padre muerto y a una hija en duelo.
Mi mamá no sabía nada de ese vínculo. Pensó que simplemente lo había aceptado con los años. Nunca imaginó que él se había convertido en su apoyo emocional principal. Cuando mi mamá confrontó a con el cuaderno, no negó nada. No gritó, no se defendió, solo lloró y dijo algo que, según mi mamá, fue peor que cualquier excusa. Yo no planeaba enamorarme de él. Eso no lo hizo mejor. Lo hizo más real, y más aterrador. Ahora mismo, no vive en la casa. Se quedó con una amiga. Mi mamá está yendo a terapia. Yo también estoy considerando hacerlo, porque siento que estoy cargando una bomba que no es mía. No sé qué va a pasar con mi hermana. No sé si alguna vez voy a poder verla igual. Pero ahora al menos entendemos cómo pasó, aunque eso no lo justifique. Esto no se siente como una historia con villanos claros y héroes. Se siente como una cadena de duelos mal resueltos y decisiones que nadie frenó a tiempo. Si hay otra actualización, será porque algo más explotó. Y sinceramente, ya no me sorprendería nada. Actualización 3. Primero, gracias otra vez. De verdad, hay mensajes que releí varias veces porque me ayudaron a no sentirme completamente loco. Ahora, lo que pasó. Primero tengo que aclarar, ya que muchos me preguntaron por qué mi hermana vivía con mi mamá, la razón ya que ella decidió no vivir en los dormitorios de la universidad y prefirió vivir aún en casa para ahorrar ese dinero y poder hacerle compañía a mamá, lo que con lo que pasó tiene más sentido. Bueno, ayer mi hermana, me escribió después de días de silencio. Solo puso, podemos vernos, es importante. Nos vimos en un estacionamiento de un supermercado, porque ninguno quería ir a la casa de mi mamá ni al departamento de la amiga donde ella se está quedando. Desde que la vi supe que algo estaba mal. No me miraba a los ojos, tenía las manos temblando. No dio vueltas, está embarazada, no sé cuántas semanas. No quise preguntar, creo que mi cerebro se apagó por unos segundos. Lo único que pude pensar fue, esto no puede estar pasando. El padre es M, no hay duda, ella misma lo dijo. Empezó a llorar, a decir que no sabe qué hacer, que no fue planeado, que se siente atrapada, que tiene miedo. Yo estaba tan lleno de rabia que tuve que morderme la lengua para no decir cosas que no tienen vuelta atrás. Después vino lo peor, decírselo a mi mamá. No fui yo quien lo hizo. Fue quiso hacer lo correcto, según sus palabras. Yo no estuve presente, pero mi mamá me llamó después, y esa llamada, no la voy a olvidar nunca. Mi mamá no gritó, no insultó, no preguntó nada, solo lloraba, un llanto bajo, sin aire, como si le doliera respirar. Me dijo algo que me asustó muchísimo. No veo salida. Todo lo que construí se volvió una mentira. En un momento dijo, tal vez sería más fácil si yo no estuviera. No lo dijo como amenaza. Lo dijo como cansancio, como alguien que ya no tiene fuerzas. Eso me heló la sangre. Me fui a su casa de inmediato. No la dejé sola esa noche. Hoy tampoco. Quiero dejar esto claro. Mi mamá está a salvo, pero está devastada. Nunca la vi tan rota. No solo perdió a su esposo, perdió la imagen de su hija, su familia, su futuro. Todo junto. Mientras tanto, M apareció de nuevo. No físicamente, por mensajes, por llamadas. Primero después a mí, incluso intentó llamar a mi mamá. Quiere arreglar las cosas. Dice que sigue amando a mi mamá. Que lo que pasó con fue un error. Que haría lo que fuera para volver con ella. Terapia, mudarse, desaparecer de la vida de sí, dijo eso, incluso sabiendo que hay un bebé. Eso fue cuando perdí el control. No voy a mentir, quiero desquitarme con él. Quiero gritarle, golpearlo, hacerle sentir aunque sea una fracción del daño que causó. No solo a mi hermana, sino a mi mamá, que no merecía nada de esto. Pero no lo hice, por mi mamá, porque si algo me pasa a mí, ella se queda sola. Y no puedo permitir eso. Mi mamá no quiere saber nada de M. No quiere explicaciones, no quiere disculpas. Quiere divorciarse. Dijo algo muy claro. El hombre con el que me casé ya no existe. Está destrozada. Culpa a M, se culpa a sí misma, culpa a la vida. No sabe si seguir con el embarazo. No sabe cómo vivir con esto. Y aunque estoy enojado con ella, no puedo dejar de verla como mi hermana menor, asustada, metida en algo que se salió completamente de control. Yo estoy cansado, enojado, triste, todo al mismo tiempo. Siento que estoy sosteniendo a dos personas que amo mientras el tipo que causó todo sigue intentando salvarse a sí mismo. No sé qué va a pasar. No sé si mi familia se puede recomponer de alguna forma. No sé si algún día voy a poder perdonar. Solo sé que esto ya no es solo una traición. Es una herida que va a acompañarnos por el resto de nuestras vidas. Actualización 4.
Sé que llevo tiempo sin una actualización y muchos me escriben para saber cómo estoy y cómo está mi mamá, así que para no responder uno por uno mejor lo cuento en esta actualización. Después de la última actualización mi mamá decidió presentar la demanda de divorcio y M seguía tratando de rogar a mamá por una oportunidad, pero de un día para otro, M dejó de suplicar y quedó en un silencio absoluto. Mamá pensó que lo había tomado como el fin de cualquier contacto o relación con M, pero la realidad él estaba planeando algo de lo peor. No pensé que esto pudiera ponerse más oscuro, pero sí. Después de todo el caos anterior, M cambió de estrategia. Ya no intentaba convencer a mi mamá de nada. Ahora quería destruirla socialmente. Empezó poco a poco. Comentarios sueltos, insinuaciones, historias a medias. Le decía a conocidos en común que mi mamá estaba pasando por un episodio, que estaba mezclando cosas, que estaba inventando acusaciones graves por despecho. Nunca decía todo de frente. Siempre dejaba la frase incompleta, como quien no quiere hablar mal, pero igual lo hace. Y la gente empezó a alejarse. Primero fueron silencios, luego cancelaciones, después miradas raras en el supermercado. Una amiga de años dejó de responder mensajes. Otra le dijo que, tal vez necesitaba ayuda profesional. Ayuda profesional, como si denunciar una traición fuera síntoma de locura. Mi mamá no dudaba de lo que pasó. Pero empezó a notar que cada vez que abría la boca, alguien ya había escuchado otra versión primero. Yo también lo noté, comentarios que no cuadraban, gente repitiendo frases que solo M usaba. Ella siempre fue intensa, desde que murió su esposo no es la misma. Capaz exageró, ahí fue cuando entendí que esto no era espontáneo, era sistemático. Mientras tanto, A seguía embarazada. Y ahí hay algo que no conté antes porque ni yo lo entendía del todo. A no estaba tan firme como parecía. Yo la veía defendiendo a M en público, pero en privado estaba distinta. Nerviosa, flaca, ojeras. Una vez me pidió dinero, por si acaso, sin explicarme bien para qué. Ella ya casi no hablamos con nadie a solas, siempre estaba acompañada de M. Una vez le hablé para que podamos hablar de su embarazo, pero quien me respondió fue M, y me dijo que si no pienso aprobar la relación entre ellos mejor ya no podía contactar con me pareció muy extraño, pero estaba más pendiente de mi mamá y no le di mucha importancia. Pero una noche me llamó un número extraño, no suelo responder ningún número extraño, pero era muy noche por lo que no pude ver qué número era y respondí sin dudar, era mi hermana. Después me enteré, M la estaba presionando. Si ella no mantenía la versión de que mi mamá sabía todo, si no respaldaba su historia frente a la familia, él se iba. Y no solo eso, decía que no iba a reconocer al bebé. Que no pensaba arruinar su vida por alguien que no estaba comprometida con la verdad. La estaba usando. Ella no lo decía así. Decía que estaban pasando un momento difícil. Pero yo noté el dolor en sus palabras. Recordé cómo él la manipulaba. Cómo la hacía sentir que todo dependía de ella. Que si la relación se rompía, sería culpa suya por no sostener la narrativa correcta. Eso me revolvió el estómago. Pero no pude decir nada. Colgó en medio de una oración. Me imagino que M se despertó y por su seguridad me colgó la llamada. Mientras mi mamá perdía amistades y respeto social, A estaba atrapada tratando de no perder al hombre que la estaba chantajeando. Y yo empecé a unir puntos. Un vecino me contó que M había estado hablando con más gente de la que yo imaginaba. Un primo lejano dijo que recibió un audio larguísimo de M explicando su versión. En ese audio, mi mamá era una mujer inestable, celosa, incapaz de aceptar que su hija creciera. No era defensa, era campaña. Empecé a revisar cosas, conversaciones antiguas, comentarios, fechas, y me di cuenta de que muchas dudas que la gente tenía no surgieron solas. Alguien las sembró. M estaba aislando a mi mamá. Y lo peor es que lo hacía con una sonrisa tranquila, como si solo estuviera aclarando malentendidos. Una noche escuché a mi mamá llorar en su cuarto. No fuerte, no dramático, un llanto contenido, de esos que salen cuando crees que nadie oye. No era duda, era agotamiento. Era la sensación de que el mundo que conocía se está encogiendo. Yo quería confrontarlo, ir a su casa y romperle la cara. Pero sabía que eso solo reforzaría su historia, el hijo agresivo de la mujer inestable. Así que me quedé callado, observando, juntando piezas. Ahora sé que esto no fue un error emocional. Fue un plan de control. Si no podía tener a mi mamá bajo control, al menos iba a asegurarse de que nadie más confiara en ella. Sigue atrapada. Mi mamá está cada vez más sola. Y yo estoy empezando a entender que esto no es solo una traición familiar. Es manipulación calculada, y lo peor es que todavía no sé hasta dónde está dispuesto a llegar.
Todo esto llegó hasta los clientes de mi mamá, esto nunca lo conté, pero ella trabajó haciendo consultas privadas sobre temas financieros tanto a empresas como a personas que lo requieren. No lo mencioné antes ya que pensé que este asunto se quedaría ahí y no se convertiría en un drama como está sucediendo ahora. Bueno, ahora pocos confían en las habilidades de mi mamá por culpa de las mentiras que están circulando entre amigos y familiares, y quienes más hacen ruido no son otros que la familia de M. Siempre supe que su familia tenía una fama de contar chismes ajenos, pero no pensé que propagarían una mentira. Ahora estamos viviendo en el ojo de la tormenta y espero poder encontrar una salida de esto porque temo más por mi mamá. Ahora la veo más decaída, no quiere comer, tuve que traerla a mi departamento para que no esté sola y cada noche la escucho llorar y quisiera hacer lo que sea para no verla así. Siguiendo alguno de sus consejos voy a investigar quién es M, y como suponen algunos tal vez no sea la primera vez que hace esto. Y si es así podré desmantelar las mentiras que está diciendo y mostrar a todos que no es quien parece. Actualización 5. Como ya les comenté en la actualización anterior, empecé a revisar su pasado. No soy detective, solo soy alguien con internet y mucho enojo acumulado. Primero fue lo básico, registros públicos, cambios de dirección, fechas, nada raro al principio, hasta que sí. Encontré que en la ciudad donde vivía antes hubo una orden de restricción en su contra. No por violencia física comprobada, pero sí por acoso y manipulación después de una ruptura. El caso no terminó en condena porque la otra persona retiró la denuncia. Eso ya me dejó frío. Seguí buscando. En foros locales encontré comentarios viejos sobre él. Gente que hablaba de problemas laborales, de cómo distorsionaba historias, de conflictos donde siempre salía como víctima impecable. Lo más fuerte fue cuando logré contactar a alguien de su pasado. No voy a dar detalles porque no quiero exponer a esa persona, pero básicamente me confirmó algo que ya sospechaba. M tenía un patrón, se involucraba con mujeres en momentos vulnerables. Se mostraba como salvador, después aislaba, después reescribía la historia cuando algo se rompía. No era un error aislado, era un ciclo. Guardé capturas, fechas, documentos, no por venganza, por claridad. Mientras tanto, A seguía siendo cada vez más presionada. Él la tenía agarrada del miedo. Si ella no sostenía la versión de que mamá sabía todo, él se iba. Si hablaba, él desaparecía. Y ella, embarazada y señalada, se quedaba sola. Un día logré hablar con ella y convencerla de poder hablar a solas, dudo por el miedo que tenía, pero logramos hablar en un lugar cerca de casa de M, para que él no levantara sospechas, ambos intentando camuflarnos entre muchas personas, lo cual sí funcionó. M, no logro saber de la reunión. Nos reunimos no para discutir, sino para mostrarle lo que encontré. Al principio se enojó, me dijo que estaba buscando excusas para odiarlo, que eso no tenía que ver con ellos. Pero cuando vio la orden de restricción, cuando escuchó el audio que me mandó esa persona del pasado, su cara cambió. No fue inmediato, no fue dramático, fue más bien como ver a alguien darse cuenta de que el piso no era firme. Pasaron unos días en silencio, y entonces A vino a casa, sin M. Se sentó frente a mamá y dijo que ya no podía sostener la mentira. Que al principio creyó que era amor, que después fue miedo, que sí, defendió a M. Que sí, permitió que sembraran dudas sobre la cordura de mamá. Que sabía que eso fue cruel. Dijo que él la había estado presionando todo el tiempo. Que cada versión que ella repetía no era del todo suya. Que tenía miedo de quedarse sola con el bebé. Mi mamá no lloró esta vez. La escuchó completa. Yo saqué lo que había investigado y lo puse sobre la mesa. No como espectáculo, como contexto y poder demostrar la inocencia de mamá. Como prueba de que esto no era una madre desequilibrada, sino un hombre con antecedentes de manipulación. Empezamos a publicar las pruebas, primero en redes sociales. Desde entonces muchos se comunicaron con nosotros pidiendo pruebas y las brindamos cuando esa información empezó a circular, porque claro que circuló, la narrativa de M se desmoronó rápido. La gente que había dudado empezó a retroceder. Algunos pidieron disculpas, otros simplemente dejaron de repetir sus frases y otros todavía creerían en la narrativa de M, lo cual yo empecé a bloquearlos y nunca más hablar con personas que pese a pruebas siguen con una narrativa llena de mentiras. M intentó defenderse, dijo que todo era exageración, que yo había manipulado información, pero esta vez no tenía a respaldándolo, y con los casos públicos de las órdenes la verdad por fin salía a la luz, además porque A, finalmente, dijo en voz alta. Me equivoqué, y lo defendí cuando no debía. Eso fue lo que lo terminó de hundir. No hubo escándalo público, solo un cambio de aire. La duda ya no estaba sobre mamá. Después de eso, A tomó una decisión que nadie le pidió, pero todos entendimos.
Dijo que necesitaba irse, asumir la responsabilidad de sus acciones y que no podía reconstruirse en el mismo lugar donde todo pasó. Que iba a mudarse a otro estado, empezar desde cero, lejos de M y lejos del ruido. No pidió perdón esperando absolución. Lo pidió porque sabía que había hecho daño. Mi mamá no la abrazó de inmediato. Pero tampoco la echó, solo asintió y la ayudó con un poco de dinero para poder establecerse en su nuevo hogar y que no le falte nada a ella ni a su bebé. Se fue semanas después. Con miedo, sí, pero también sin miedo y con esperanza para ella y su bebé. M desapareció del círculo. Cuando perdió el control de la historia, perdió interés. Nuestra familia no volvió a ser igual. La confianza no se pega con cinta. Pero al menos la verdad dejó de estar secuestrada por la versión de alguien que siempre necesitaba ser la víctima. Yo aprendí algo que no quería aprender. A veces la justicia no llega sola. Hay que buscarla, pieza por pieza. Y a veces, lo único que salva a una familia no es el perdón. Es que alguien se atreva a mirar el pasado de quien decía ser el bueno. Edición. Solo quería dar una pequeña actualización ya que fueron de mucha ayuda y se los debo. Sin ustedes tal vez nunca hubiera podido liberar de esas mentiras a mi mamá, así que esta es la actualización. El divorcio se completó hace 2 días, no sabemos nada más de M, según cuentan fue a otro estado y espero nunca volver a verlo, y del tema de mi hermana, ya tiene su propia casa en su nuevo estado y si ya nació el bebé, ahora sí tengo un sobrino al cual podré guiar como papá lo hizo conmigo. Mi mamá ya se encuentra mejor y ya habla con mi hermana, estuvo ayudándola en el parto y en la primera semana de vida de mi sobrino, ambas ya se perdonaron, solo que mi mamá tiene más mimado a mi sobrino que a mi hermana, creo que es porque es su primer nieto. Bueno, eso es todo lo que pasó en este tiempo.